¿Qué significaba la parte izquierda de la igualdad entonces? Bueno, pues es la potencia media neta que atraviesa la superficie. Y es importante esto de que atraviesa la superficie porque siempre que hablamos de pointing, tiene que haber un lugar del espacio en el que estoy estudiando el problema, es decir, un volumen que está rodeado por una superficie cerrada. Entonces, la parte izquierda de la igualdad lo que te da es la potencia media neta que atraviesa la superficie entrando o saliendo de esa superficie. El teorema de Poynting es básicamente una forma de expresar la conservación de la energía, por lo tanto, es una igualdad. La igualdad será importante a la hora de resolver muchos ejercicios, pero en cualquier caso, la idea es que todo lo que ocurre a la derecha, en principio ocurre porque está entrando o saliendo de energía electromagnética del problema, ¿vale? Si, como os ponía en los ejemplos cuando empezamos este teorema, de hablar del teorema de Poynting, pues tú tienes un generador y una resistencia en un circuito, ¿vale? Toda la potencia del generador se gasta en la resistencia y nada sale y entra de tu problema, ¿vale? Pero si tú rodeas solamente la resistencia, te das cuenta de que la resistencia se calienta, eso tiene que venir de algún sitio. Bueno, pues eso viene de un generador que está fuera del volumen que se estudia. Y el volumen, en última instancia, y la superficie que encierra el volumen, te determina cuánto valen cada uno de los términos que veis. De hecho, en todos los términos aparecen integrales, y esas integrales siempre son integrales o bien sobre una superficie o bien sobre un volumen. Para calcular el vector de Poynting complejo, lo que está a la izquierda de la igualdad, necesitáis conocer el campo E y el campo H definido sobre la superficie que encierra el problema. Así que siempre que queráis utilizar la parte izquierda de la igualdad, lo que vais a necesitar son los dos campos electromagnéticos, el E y el H, y definidos en una superficie. A la derecha, todo lo que aparece a la derecha está relacionado con potencia que se disipa de una u otra forma o potencia electromagnética que se inyecta en el sistema, por ejemplo, a través de una, ¿vale? Eso es lo que había a la derecha. Este primer sumando, que a su vez tiene dos partes, está relacionado con la potencia que se disipa en los dieléctricos o en los materiales magnéticos. Y os decía el otro día que este término no aparece en el teorema de Poynting en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque en el teorema de Poynting en el dominio del tiempo yo hice una simplificación. Y la simplificación que hice eran materiales con respuesta instantánea. En los materiales con respuesta instantánea no existen pérdidas por polarización y por magnetización, ¿vale? Cuando me voy al dominio de la frecuencia es muy sencillo meter esas pérdidas y el meter esas pérdidas está relacionado con que existan esos dos términos. En esos términos, si os fijáis, aparece épsilon segunda o mu segunda. Bueno, cuando uno define la permitividad eléctrica o la permeabilidad magnética en el dominio de la frecuencia, esos números son cantidades complejas que tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria, que sería, por ejemplo, esa epsilon segunda, está relacionado con las pérdidas del material, en este caso con las pérdidas del dieléctrico. Si el material no tiene pérdidas, epsilon segunda es igual a 0, y si el material magnético no tiene pérdidas, mu segunda es igual a 0. De la misma forma, este término de aquí es nulo para omega igual a 0, y eso tiene que ver con el hecho de que las pérdidas por polarización o por magnetización están asociadas a un campo que varía con el tiempo. Si el campo no varía con el tiempo, si estáis en estática, ese término siempre es nulo. Y ese es el motivo por el que con Íñigo no estudiáis las pérdidas por magnetización ni las pérdidas en el dieléctrico. Porque en continua esas pérdidas no se producen. Porque esas pérdidas están relacionadas con el hecho de que el campo variable con el tiempo provoca movimientos o cambios de forma de las moléculas de material también variables con el tiempo y por algo parecido al rozamiento provoca el calor. En estática eso no se produce porque como estás en estática la cosa no se mueve. Vale. El último término está relacionado con el intercambio de energía electromagnética con otro tipo de energía y es muy parecido al término que aparecía en el dominio del tiempo. En esencia, ese último término es positivo cuando se consume potencia. De hecho, en todo lo que hay a la derecha de la igualdad, todo lo que hay a la derecha es positivo cuando se consume potencia. El segundo factor, este de aquí, es siempre positivo porque si no segunda siempre es positivo y el módulo al cuadrado del campo también es siempre positivo. Es decir,
la integral de volumen, esta que veis aquí, todo lo demás, ese siempre es positivo, pero el último término puede ser positivo o negativo, porque puedes tener o una resistencia o puedes tener una pi. Bueno, pues en el caso de que lo que tengas sea una resistencia, la J, que es la densidad de corriente, es básicamente sigma por E, y te queda sigma por módulo de A cuadrado, que siempre es mayor que 0. Así que el último término es positivo para la resistencia. Y es negativo para una pi. ¿Vale? El teorema de Poynting, entonces, en el dominio de la frecuencia, cuando me fijo en las partes reales, está relacionado con el consumo de potencia o cómo viaja la potencia media en mi problema. También nos decía que cuando uno se va al dominio de la frecuencia, el precio que paga es que no trabaja solamente con números reales, sino que tiene que trabajar con números complejos. La parte real del teorema de Poynting te informa sobre potencias medias y la parte imaginaria te informa sobre lo que se llamaba potencia reactiva. La potencia reactiva estaba relacionada, sobre el circuito, con la potencia que está almacenada en un elemento del circuito. Entonces, típicamente, un condensador o un inductor ideal almacena potencia reactiva, pero no consume potencia activa. ¿Vale? Entonces, una resistencia ideal consume potencia media, pero no almacena potencia reactiva. Un condensador ideal almacena energía eléctrica, pero no consume energía eléctrica. En un condensador real sí que vas a tener un poquito de pérdida y en un inductor real también. ¿Vale? Pero en los segmentos ideales, condensador y inductor solamente potencias reactivas, resistencia solamente potencia activa. Bueno, sobre esta expresión grandota. En los problemas que nosotros vamos a estudiar, el último término siempre es nulo. Básicamente porque en los problemas que nosotros estudiamos, no estudiamos problemas de cargas que se mueven en el espacio, sino que siempre estudiamos cargas que están contenidas en un determinado material. Entonces, ese último término, ¿vale?, para nosotros siempre va a ser nulo. Está puesto en la transparencia porque la expresión completa del teorema de Poynting, por igual o parte imaginaria, incluye ese término, ¿vale? Pero en los problemas que nosotros vamos a estudiar, ese término va a ser siempre cero. En cuanto a este término que veis aquí, está relacionado con la potencia reactiva que almacenan los condensadores y los inductores, ¿vale? En principio, ese término, porque va a hacer falta en algún problema, ese término hay que entenderlo de la siguiente forma. Lo que está dentro de la integral es densidad de energía. Son julios partido metro cúbico. Cuando integro, el resultado de haber integrado en el volumen me da julios, que es energía. Y ahora, si multiplico esa energía por omega, la omega tiene unidades de inversa de segundo, lo que te quedan son julios partido segundo, y eso tiene unidades de potencia. ¿Vale? Entonces, lo que hay dentro de la integral es densidad de energía. Cuando integro en el volumen, lo que tengo es energía. Y cuando multiplico por omega, que es lo mismo que le voy a dar con respecto al tiempo, eso es potencia. En este caso, potencia reactiva, es decir, potencia en forma de energía eléctrica o energía magnética almacenada en el volumen. No consumida, almacenada. La potencia consumida está relacionada con las potencias medias, con las potencias activas. Las potencias almacenadas están típicamente relacionadas con las potencias reactivas. Un condensador ideal almacena energía eléctrica, pero no consume energía eléctrica. Una resistencia ideal consume energía eléctrica, pero no almacena energía eléctrica. ¿Vale? Esa viene a ser la diferencia. Bueno. Ya os digo que con esto podréis hacer ya todos los problemas de la relación de Poynting, que son muchos y son largos, ¿vale? Entonces, cuanto antes empecéis, mejor. Pero por daros una pequeña pista, por empezar por alguno, lo que voy a proponer ahora es un problema que puede ser interesante para empezar con él. Es decir, si yo me tuviera que estudiar la teoría, me estudio toda la teoría, me voy a la relación de problemas, son un montón de problemas, y ¿por cuál empiezo? Dice, bueno, por el problema número 1. Bueno, está bien, puede empezar por el 1. Pero yo voy a proponer empezar por el problema número 2 de la relación. Y lo que voy a hacer es leer con vosotros el enunciado de ese problema
e intentar identificar a partir del enunciado qué términos del teorema de Poynting vamos a tener que aplicar en cada caso, ¿vale? Simplemente como una forma de ayudaros a descubrir cómo hay que leer y cómo hay que afrontar un problema en el que tienes que trabajar con balances de potencia, ¿vale? Simplemente eso, es como un ejemplo aplicado. Lo que menos me preocupa es lo que os voy a enseñar ahora, es cómo se resuelven las integrales, ¿vale? Eso ya lo hacéis en casa y yo las tengo medio hechas. Lo verdaderamente importante ahora es leer el enunciado e identificar las diferentes partes del enunciado con las partes de teoría, ¿vale? Eso es lo que quiero hacer ahora. Bueno, el ejercicio que quiero trabajar con vosotros ahora es este de aquí, ¿vale? El problema 4.2. Y lo que voy a hacer es leer despacio el enunciado y ir explicando parte a parte qué es lo que hago. Es un problema de Poynting, es decir, van a aparecer cómo se hacen estos apartados, ¿vale? Corriente, resistencia e inductancia. Antes de nada, corriente, ¿vale? La corriente, bueno, la llevan definiendo desde el principio de la asignatura. La corriente está relacionada con la densidad de corriente, ¿vale? De manera que en el momento que tú calcules la densidad de corriente o la tengas de alguna forma en tu problema, el cálculo de la corriente es simplemente la integral de la densidad de corriente en la superficie correspondiente, ¿vale? Simplemente eso. Aquí tenemos la densidad de corriente, dice, bueno, la tenemos en el sentido de que la densidad de corriente es sigma por E. Si me das el campo en el conductor, yo soy capaz de calcular cuánto vale la densidad de corriente y a partir de eso soy capaz de calcular cuánto vale la corriente. Bueno, pues si me voy al enunciado, descubro que realmente me dan la corriente en el conductor interior porque me dan el campo, me dan la conductividad y me dan la superficie, la sección del conductor interior. Entonces soy capaz de calcular la corriente total a partir de sigma, el campo eléctrico y el diario. No me preocupo de calcular la corriente en un dieléctrico que no se ve ahí, porque en ese dieléctrico no hay cargas libres. En los dieléctricos no se calculan corrientes porque no hay cargas libres, no hay circulación de corriente. Toda la circulación de corriente tiene que estar asociada a ese conductor interior, ¿vale? Entonces, cuando me pregunta por la corriente, ni se me pasa por la cabeza intentar calcular corrientes en sitios donde no hay cargas libres. Entonces, el cálculo de la corriente la tengo que hacer en el conductor interior, pero es que me han dado todos los datos para hacer ese cálculo de la corriente del conductor interior, insisto, porque la corriente se calcula a partir de la densidad de corriente y la densidad de corriente a partir del campo eléctrico. Y me lo han dado todo. Así que si yo quiero calcular cuánto vale la corriente, pues lo que tengo que hacer es calcular la integral de superficie de J diferencial de S, donde esa J es la densidad de corriente del conductor, que a su vez se calcula como sigma multiplicado por E, y la superficie es la superficie del conductor interior. El conductor interior tiene de radio A, y la cuenta que hay que hacer pues, es relativamente sencilla, ¿vale? Porque esa integral no es complicada de calcular. Uno de los motivos por los que esa integral no es complicada de calcular es porque el campo eléctrico en el interior del conductor se ha considerado constante, ¿vale? Que es una buena aproximación a la realidad. Entonces, en realidad, el cálculo de esa integral es básicamente multiplicar por el área y no tiene mucho más. Simplemente porque, como el campo eléctrico es constante en el interior, la J también es constante en el interior, todo es constante en el interior, y lo que te queda es básicamente multiplicar sigma por el campo y por la superficie. De hecho, eso se ve muy bien aquí, porque se ve claramente el pi por a al cuadrado, que es la superficie del conductor interior, de la sección, y se ve ahí también claramente sigma, que es la conductividad del conductor interior. ¿Vale? Esa sería la corriente que circula por el conductor interior, entendiendo que el dieléctrico es un dieléctrico perfecto y por ahí no circula corriente en el interior. Bien. Ese apartado C, yo creo que por lo que habéis hecho conmigo, por lo que habéis hecho conmigo, se debería ser capaz de calcularlo sin problema. Donde puede surgir alguna duda es, por ejemplo,
Si te preguntan cosas como esta, te dicen, oye, ¿cuál es la resistencia? Y eso de... ¿Vale? ¿Por qué? Dice, hombre, porque en el teorema de Poynting no me hablan de resistencia y cómo me calculo la resistencia, o sea, ¿qué fórmula uso? Vale. En el primer apartado del problema habéis calculado la potencia disipada en el problema completo, pero básicamente la potencia disipada en el conductor interior. Eso lo hemos calculado en el apartado A. Por otro lado, vosotros sabéis que la potencia disipada en una resistencia es R al cuadrado, I al cuadrado por R partido por 2. Pero ya está huevo, porque la potencia media la habéis calculado en el primer apartado, la corriente la acabáis de calcular ahora, y es simplemente despejar la resistencia. Entonces, no todos los problemas o todas las cosas que te preguntan son integrales de volumen complicadísimas ni nada parecido. A veces solamente hay que pensar un poco en si soy capaz de darle la vuelta al problema para tener un resultado sin hacer ninguna cuenta rara. Entonces, como aquí hemos calculado cuánto vale la potencia disipada en el conductor y acabamos de calcular cuánto vale la corriente, pues lo único que tenéis que hacer es despejar de aquí cuánto vale la resistencia. ¿Vale? Ya está. No hay que hacer nada especialmente raro. Pero hay que caer en que se calcula así. Entonces, esto simplemente os lo pongo para que recordéis que cuando no se pueden hacer problemas de una determinada relación o de una determinada asignatura, no se trata de desconectar el cerebro y olvidar todo lo que no tiene que ver con esa asignatura en concreto, porque entonces nunca llegaríamos a nada. A veces se ponen cosas como estas que son sencillas, simplemente para que relaciones conceptos, en este caso de circuitos, con un concepto que acabamos de estudiar ahora, muy complicado, de calcular la potencia con un integral muy difícil, ¿vale? Pero es que al final las dos cosas tienen que estar relacionadas. Entonces, este problema me gusta ponerlo al principio, porque los primeros apartados son de cálculo de teorema de Poynting, de cosas más o menos complicadas, pero luego el resto de cosas simplemente algo que suelta caballo rey, pero a veces uno se empecina en que todo es difícil y cuando llegan las cosas fáciles no se lo ocurre. Entonces, simplemente por eso, para que tengáis en la cabeza, tengáis en la mente que en un problema no todos son integrales complicadísimas, sino que a veces hay una cuentecita sencilla pero que es útil. La expresión que queda de la resistencia, por cierto, es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque la expresión que queda de la resistencia, esto que veis aquí, es dependiente de la longitud. Cuanto más largo sea ese trozo de conductor, mayor es la resistencia. Pero bueno, eso es habitual. Inversamente proporcional a la conductividad. ¿Por qué? Hombre, porque un buen metal tiene una conductividad mayor y cuanto mayor sea la conductividad, menos son las pérdidas en ese metal. Entonces tiene sentido que la conductividad esté abajo. Y, por supuesto, inversamente proporcional al área, a la sección, al pi por al cuadrado. ¿Por qué? Hombre, porque si la sección es más grande, con una misma densidad de corriente, puede circular más corriente por ahí. Y llevado a algo más cercano a cosas que podéis tener en casa, por eso los cables de la inducción o la vitrocerámica son más gordos que los cables que van a las bombillas. Cuanta más corriente tiene que soportar un cable, y si no quieres que se te queme, mayor tiene que ser la sección de ese cable. Básicamente porque cuanto mayor es la sección, menor es la resistencia. Entonces, esta expresión que ha quedado aquí es la expresión del libro de cuánto o cómo se calcula la resistencia de un trozo de hilo. La resistencia de un trozo de hilo es proporcional a la longitud, cuanto más largo, más resistencia, inversamente proporcional a la conductividad. Lo que pasa es que la mayoría de los hilos son de cobre y por lo tanto pues, el término suele ser constante, y inversamente proporcional al área, a la sección del cable. Cables que quieres que lleven mucha corriente, te conviene que tengas secciones muy grandes. Cables muy largos presentan una resistencia muy grande y también se calientan más. O sea que la solución que ha salido es sensata, ¿vale? No parece una cosa absurda, ha salido algo que es lo que tiene que salir. Resistencia proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la sección e inversamente proporcional a la conductividad. ¿Vale? Y ahora, el último apartado, que sí que hay que hacer un poquito más de memoria. La potencia en una resistencia la sabéis todos, ¿vale? Un medio de I al cuadrado por R, ¿vale? La sabéis.
sea, se la sabe todo esto. Pero si yo te digo ahora la potencia almacenada en un inductor, tú me dices, potencia almacenada en un inductor, eso me lo sé menos que la resistencia. Pero te lo sabes menos que la resistencia. A lo mejor porque cuando estudiaste circuitos, te lo estudiaste como si fuera una cosa en esencia diferente. Pero es que es lo mismo. Un medio. En lugar de una R, lo que pongo es una L. ¿Vale? Y ahora, L por omega es la impedancia del inductor. Y aquí tienes módulo de I al cuadrado. Esta es la misma fórmula. Ahora que sabéis de electromagnetismo, esto resulta más fácil. La potencia, esta potencia de aquí, siempre es un medio de la impedancia por módulo de I al cuadrado. Pero la impedancia de una resistencia es R y la parte real de eso es potencia disipada. Mientras que en un inductor la impedancia es J omega L. La parte real vale 0. No se consume potencia en una inductancia, pero la parte imaginaria te da la energía almacenada. ¿Vale? Entonces, no sé si lo habíais visto así alguna vez, pero es que no hay que saberse muchas fórmulas distintas. Suele ser un error aprenderse muchas fórmulas distintas porque es un lío. Entonces, la potencia, tanto en una resistencia como en un inductor, es régimen permanente sinusoidal, siempre es un medio de la impedancia por la corriente al cuadrado. Siempre es eso. Y ahora, si estás en una resistencia, la impedancia es igual a R, y la parte real de eso significa que se disipa potencia en la resistencia. Si estás en un inductor, la impedancia es J omega L, y la parte imaginaria te da la potencia almacenada. ¿Vale? Que por cierto tiene mucho que ver con el hecho de que en el teorema de Poynting la parte real sea potencial disipada y la parte imaginaria es potencial almacenada. Y ahora, después de ese recordatorio, este apartado se resuelve exactamente igual que el de antes. Ahora tendría que despejar la L en lugar de despejar la R. ¿Vale? Pero desde el punto de vista conceptual, esto es muy importante. Si fuese el caso del condensador, lo único que tendríamos que hacer es como pasión de ohms. Y el resto, bueno, y cambiar potencia. Bueno, eso es. Es que es curioso porque parece que cada elemento del circuito tiene una expresión diferente y demás, pero en realidad no, porque todo esto viene del mismo sitio y el sitio de donde viene es básicamente lo que te dice cómo se almacena la potencia en su sitio. No tiene más. ¿Vale? Entonces, concluyendo, ¿por qué, si vais a empezar a hacer la relación de Poynting, por qué empezaría por este problema? Bueno, pues porque si fuera un problema difícil, tiene todos los elementos individuales que te van a aparecer en otro tipo de problemas. Entonces, en lugar de ponerse a lo loco a hacer problemas de Poynting, pues yo me iría a casa, me miraría hasta el detalle, vería si me salen las integrales, si soy capaz de hacerlo solo después de la explicación de hoy, y cuando eso ya me lo sé, pues ya empiezo a hacer problemas, 2, 3, 4 problemitas al día, y con eso lo quitaría encima de una semana, ¿vale? Y ya la idea sería intentar poner algún tipo de tutoría como la del otro día y demás, pues cuando hayáis tenido oportunidad de terminar con la resolución de problemas, ¿vale? Un poco ese es el plan. Bien, más cosas, antes de empezar con el siguiente tema. Yo querría empezar con la primera sesión de práctica, me gustaría empezar a la semana que viene, ¿vale? Porque si os acordáis, terminamos la semana pasada con el tema del dipolorciano, os dije que el dipolorciano se usaba para la práctica y os dije que empezaréis a estudiarlo porque la práctica iba de eso y de que saberse, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar la semana que viene con esa práctica del dipolorciano. ¿Qué hace falta para hacer la práctica? Pues estudiarse el tema, parece razonable. Cuando os ponga, que no sé si lo tenéis visible ahora o no, el guión de la práctica, pues bajároslo, pero yo voy a explicar más o menos en clase cómo va, lo que tenéis que tener es instalado MATLAB funcionando, que ya sabéis que a veces la licencia da problemas y demás, bueno, eso lo tenéis que hacer. Y luego la idea es hacer la práctica en la propia clase
y en el horario de clase, ¿vale? Entonces, lo que hago todos los años es que la gente que tiene portátil, que suele ser la mayoría o muchos de vosotros, pues se trae el portátil, se puede hacer por pareja, si lo queréis hacer entre tres no hay problema, pero que ya es complicado acceder al ordenador, pero por pareja es perfecto. Pedís alargadores en conserjería, si la batería le dura poco, que es lo que suele pasar, lo enchufáis allí por los lados, y hacemos la práctica como un día de clase normal, simplemente que os traéis los portátiles. Ya está, ¿vale? No tenéis que ir a ningún laboratorio, no hay nada especialmente raro. La asistencia a la práctica no es obligatoria, es decir, es como la clase normal. Vosotros venís a clase porque os apetece venir y porque algo sacaréis en claro. Con la práctica de laboratorio pasa lo mismo, ¿vale? No hay nada que sea obligatorio ni nada parecido. Simplemente algo seréis capaz de ayudaros, incluso entre vosotros seréis capaces de ayudaros si estáis aquí, ¿vale? Entonces, la idea sería empezar con la práctica la semana que viene, ¿vale? Entonces, los que no hayáis empezado a estudiar el tema del dipolo hertziano, pues por favor empezad a estudiarlo para el miércoles, ¿vale? Que es el siguiente día de clase, ¿sí? ¿Hay un estudio previo? La teoría, Ah, bueno. que ya hay un estudio. No, sí, pero es que normalmente cuando hacemos una práctica nos dicen que hagamos... Lo único que tenéis que saber es, bien, el tema del dipolo hertziano, venid con el ordenador, con la práctica bajada y todo lo demás del campo virtual, y manda funcionando, ¿vale? Si no tenemos un problema, hombre, a ver, si en un exceso, si habéis leído el guión de la práctica antes de venir, pues mal no nos va a venir, pero no tenéis que hacer ningún estudio previo. Eso sí, os tenéis que saber el dipolo hertziano bien, es decir, cuál era el problema, cómo se resolvía, qué tipo de campos salían, lo que es estudiar de toda la vida, pero no tenéis que hacer un estudio diferente para sacar unos números que luego van a servir para la práctica, ¿vale? Lo que tenéis que saber es la teoría muy bien, porque la práctica está pensada para que todos los dibujos cutres de mi transparencia y de la pizarra y todo eso lo veáis en la propia práctica como animaciones o como simulaciones de campos. Y también para que vosotros mismos seáis capaces de calcular las soluciones utilizando MATLAB, calculando el rotacional de un campo, calculando, bueno, pues todo eso lo vais a hacer en la práctica. Entonces no tenéis que hacer nada diferente, pero sí que hay que saberse muy bien lo básico. Vamos, a ver, terminamos de darlo ya hace algún tiempo, debería haberos dado tiempo de empezar, pero si no ha dado tiempo, pegarme un empujoncillo este fin de, ¿vale? Tened en cuenta que de la parte de teoría hemos terminado ya el 80% de mi parte, o sea, queda muy poco de teoría. En cuanto a relaciones de problemas, la única relación de problema gorda que queda es la de pointing, la que tenéis que empezar a hacer ahora, ¿vale? Entonces, la idea es dedicarle a la práctica la semana que viene. Después seguiré con la parte de teoría que me queda, que no es mucho, e intentar hacer el examen de la práctica la última semana. Pero los planes tienen que seguir así, porque tenéis que tener tiempo de hacer la práctica, ¿vale? Estudiar para preguntarme dudas de la práctica y después hacer el examen. Entonces, la idea es que desde que terminéis la práctica hasta que sea el examen de la práctica, haya en medio, si no se cae el mundo, haya en medio 4 o 5 días para que todo el mundo que quiera preguntarme cosas de tutoría me lo pueda preguntar, incluso si hace falta hacer una tutoría en grupo, lo que sea, ¿vale? Entonces, si contáis las semanas que quedan, el plan tiene que ser práctica la semana que viene, seguir con la teoría la siguiente y luego el examen de la práctica la última semana, ¿vale? Se viene a ser el plan, es que no hay mucha más chicha, es que no queda días, ¿vale? Y para empezar la práctica la semana que viene, de verdad que tenéis que estudiar ya lo del dipolo hertziano si no lo habéis hecho, es que no nos da tiempo, ¿vale? Bueno, voy a empezar ahora. Lo que viene ahora no es ni un tema ni un subtema, es una cosa súper cortita, pero que tiene su importancia, ¿vale? De lo que quiero hablaros ahora es cómo se produce la propagación de las ondas electromagnéticas en medios que tienen pérdida. Entonces, para situaros, cuando terminamos con el dipolo hertziano, una de las conclusiones era que las antenas emiten ondas electromagnéticas que vienen por el espacio, ¿vale? Por otro lado, en el tema anterior de pointing hemos descubierto que los materiales introducen pérdidas electromagnéticas y somos capaces de hacernos algunas cuentas relacionadas con esas pérdidas, ¿vale? Bueno, pues mi tema que empieza ahora es cómo afectan las pérdidas de los materiales a las ondas que viajan por el medio. Que si os fijáis tiene como sentido hacerlo así. Hemos demostrado que las ondas existen
hemos estudiado el teorema de Poynting, que de alguna manera me informa hacia dónde viaja la energía y dónde se consume potencia, pues ahora lo que vamos a ver es cómo afectan las pérdidas en los materiales a la propagación de las ondas electromagnéticas. ¿Vale? Eso es lo que viene ahora. Es un apartadito muy cortito, que la verdad es que no es complicado, pero es importante. Entonces, antes de empezar, hay que recordar alguna cosita. Venga, como por algún sitio hay que empezar, vamos a empezar por ahí. Cuando estudiamos el dipolo hertziano, apareció algo a lo que yo llamé función de Green, que era la respuesta al impulso del espacio, ¿vale? O del espacio libre, ¿vale? De una región libre de carga, medio homogéneo, lineal, isótropo o infinito. Y básicamente esa función de Green a la que yo llamé onda esférica, tiene un aspecto parecido a este de aquí. En el numerador, una exponencial. En el denominador, esa R que estaba relacionada con la distancia al lugar donde se emitía la energía. ¿Vale? Básicamente, la distancia a la antena. Bien. A esta K de aquí, bueno, no os acordaréis a lo mejor la mayoría, pero a esa K yo la llamé número de onda y os dije que era una cantidad bastante importante en el electromagnetismo. La K, el número de onda es importante. Y la K yo os decía que tenía dentro toda la información relevante de mi problema, porque tenía la frecuencia a la que estoy trabajando y además tenía las características del material. Permeabilidad compleja y permitividad compleja. Entonces, la K, el número de onda, caracteriza completamente el problema que estoy estudiando si lo que estoy estudiando es la propagación de una onda en un material lineal, homogéneo, isótropo e infinito. Las unidades de la K son inversas de metro, ¿vale? Una forma de recordar que las unidades de la K son inversas de metro es que lo que hay en la exponencial no puede tener unidades. Entonces, como R tiene unidades de metro, pues la K tiene que tener unidades de inversas de metro, no te queda otra. Vale. K, número de onda. Bien. Luego, por otro lado, cuando uno estudia la propagación de ondas electromagnéticas, me voy a centrar solamente en este término de aquí, ¿vale? De la exponencial. Cuando uno estudia ondas electromagnéticas, suele estudiar la onda propagándose con algo que se llama, esa gamma que veis ahí, constante de propagación compleja. Esa gamma de ahí se llama constante de propagación compleja. Y una vez más, esa constante de propagación compleja, como es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real, alfa, se llama constante de atenuación. Y la parte imaginaria, beta, se llama constante de fase. Así que cuando uno estudia una onda propagándose por un material, normalmente la onda se caracteriza, entre otras cosas, por su constante de propagación compleja. Y esa constante de propagación compleja es la suma de una parte real más una parte imaginaria. La alfa, que es la parte real, se llama constante de pérdida y la beta, constante de fase. ¿Vale? La alfa, constante de pérdida o constante de atenuación, la beta, constante de fase. Y la gamma, constante de propagación compleja. Vale. Así que, por un lado, tengo que una onda que se propaga por un medio lineal, homogéneo, isótropo infinito, está caracterizado por la K, por el número de onda. Y por otro lado, las ondas en general se suelen describir en base a algo que se llama constante de propagación compleja, gamma. Bueno, pues, ¿qué es lo que quiero hacer en este mini tema? Lo que quiero hacer es relacionar la constante de propagación compleja, que es la magnitud que típicamente se aplica a las ondas que viajan, con el número de ondas
que es el que caracteriza la frecuencia de trabajo y el material con el que viaja la propia onda. Quiero relacionar gamma con esa cadena. ¿Vale? Quiero relacionar. Una vez que haga eso, lo que vamos a ver es que una onda que viaja por un material se comporta de una forma muy diferente según el tipo de material por el que viaja. Es completamente distinto una onda que viaja a través de un dieléctrico que una onda que pretende viajar a través de un conductor, ¿vale? Completamente diferente. Esa diferencia entre buenos dieléctricos y buenos conductores es muy cómodo, ¿vale? Es muy conveniente hacerlo en términos de alfa y de beta. Así que todo este tema es básicamente una especie de cambio de variables del problema para acercarnos más a lo que se utiliza en la práctica, ¿vale? No hay una física especialmente complicada de este tema, ¿vale? Hay un poquito de matemáticas de bachillerato o menos, ¿vale? Y simplemente una cuestión de nomenclatura. Pero desde el punto de vista físico no tiene nada que ver con el teorema de Poynting, eso es historia, ¿vale? Esto es bastante más simple. Bien. Onda que viaja por un medio. Onda que viaja por un medio. ¿Vale? Ya digo que me olvido del denominador, estoy solamente mirando la parte de la exponencial. Pues si yo miro aquí y miro allí, simplemente por inspección, la gamma es J multiplicado por K. ¿Vale? Y por lo tanto, alfa más J beta es igual a J omega por la variable de C por ese uso. ¿Vale? Simplemente es como si fuera un cambio de variable. No estoy diciendo nada especialmente complicado. ¿Qué es lo que yo querría? Dice, hombre, a mí lo que me encantaría sería saber calcular cuánto vale la alfa, constante de atenuación, y cuánto vale la beta, constante de fase de la onda, ¿en función de qué? En función de los parámetros físicos de mi problema, que básicamente son los materiales y la frecuencia a la que estoy trabajando. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, esta ecuación de aquí, ¿vale? Esa ecuación que veis aquí, es una ecuación en la que se relacionan alfa, beta, frecuencia de trabajo, omega, y el material con el que estoy trabajando. Ahí está todo lo que me hace falta para ser capaz de calcular cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Claro, alguien me podría decir también, pero eso es solo una ecuación. Y tú quieres calcular cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Tienes dos incógnitas. A partir de una ecuación, ¿cómo puedo sacar dos incógnitas? Bueno, pues puedo hacerlo porque esta ecuación es una ecuación compleja. Y las ecuaciones complejas en realidad son dos ecuaciones. Una igualando partes reales y la otra igualando partes imaginarias. Entonces, esta ecuación, que en realidad son dos ecuaciones, se obtiene por un lado igualando partes reales y por otro lado igualando partes imaginarias, se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas que se pueden resolver. Y si uno hace eso, llega a este chorizón infumable que veis aquí, ¿vale? Este chorizón infumable es cuánto vale la alfa en función de la frecuencia de trabajo y las características del material. Y cuánto vale la beta en función de la frecuencia de trabajo y las características del material. Para llegar aquí, he supuesto que el material no tiene pérdidas magnéticas, es decir, he supuesto que mu segunda es igual a 0, pero eso es lo que os digo siempre que se suele hacer, y la permitividad eléctrica la he expresado en función de la tangente de pérdida, ¿vale? La tangente de pérdida lo introduje ya en el tema anterior, ¿vale? Es un término que agrupa todas las pérdidas, absolutamente todas las pérdidas que tiene el material por el que viaja mi onda. Entonces, omega, frecuencia de trabajo, mu' y epsilon prima, dos características del material, y la tercera característica sería la tangente de pérdidas. No incluyo mu segunda porque he supuesto que mu segunda es igual a 0. Vale. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que esas ecuaciones son demasiado complicadas para que las recuerde nadie, ¿vale? Se pueden emplear, pero son demasiado complicadas, eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno estudia problemas electromagnéticos, por lo menos en telecomunicación, estas dos ecuaciones se pueden simplificar mucho
si uno en lugar de considerar el caso general, particulariza para casos específicos que son los más comunes. ¿Vale? Entonces, estas ecuaciones valen siempre. ¿Vale? Tú siempre podrías usar estas ecuaciones. Pero son complicadas de recordar y complicadas de entender. No te dan lo que se suele llamar physical insight del problema, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, a partir de lo que habéis visto en esta transferencia, que en esencia es un cambio de variable, no es nada más, vamos a intentar meterle un poquito de física al problema para ver qué es lo que ocurre en dos casos típicos. Bien. La clasificación de los materiales que voy a hacer ahora es una clasificación típica en electromagnetismo, ¿vale? Se trata de clasificar los materiales en función de las pérdidas electromagnéticas que introduce ese material, ¿vale? Es decir, vamos a clasificar los materiales en función de las pérdidas que introduce el material. Pero claro, cuando yo os he explicado los materiales, os he hablado de una característica del material que incluye todos los efectos de las pérdidas, que se llama tangente de pérdida. Entonces, para mí un material que tenga pocas pérdidas es un material cuya tangente de pérdida sea chiquitina. Y un material que tenga muchas pérdidas será un material cuya tangente de pérdida sea muy grande. Entonces, la forma de ordenar o de clasificar los materiales en función de las pérdidas típicamente se hace mirando la tangente de pérdidas del material. Entonces, ¿qué era la tangente de pérdidas? La tangente de pérdidas era el cociente de la parte imaginaria y la parte real de la permitividad completa. Eso era la tangente de pérdidas. Si la tangente de pérdidas es un número chiquitín, el material tiene pocas pérdidas. Si la tangente de pérdidas es un número muy grande, el material tiene muchas pérdidas. Entonces, si tú en un problema te planteas, este material tiene muchas pérdidas o pocas, ¿qué tienes que hacer? Intentar fijarte en su tangente de pérdida. Bien. Vamos a fijarnos ahora en el numerador de la tangente de pérdida, ¿vale? En el numerador. Es la suma de dos términos. Epsilon segunda más sigma partido por omega. El primer término estaba asociado a las pérdidas en los dieléctricos. El segundo término estaba asociado a las pérdidas en los conductores. ¿Vale? Pues ahora, una vez más, simplemente por inspección. Los conductores tienen sigmas, conductividades extraordinariamente altas, por eso se llaman conductores. ¿Vale? Entonces, un conductor tiene un valor de sigma enorme y para cualquier frecuencia razonable va a tener una tangente de pérdidas también enorme. Entonces, los conductores típicamente tienen tangentes de pérdidas grandísimas. Bueno, ¿y los dieléctricos? Bueno, pues los dieléctricos tienen típicamente constantes de pérdida mucho más bajas. Así que, en esta clasificación de materiales que tienen muchas pérdidas o pocas pérdidas, puedo mapear esas muchas pérdidas y esas pocas pérdidas en dos tipos de materiales que ya conocéis. Los conductores son materiales que tienen tangentes de pérdidas enormes. Los buenos dieléctricos son materiales que tienen tangentes de pérdidas muy chiquititas. Así que la clasificación de los materiales en bajas pérdidas y muchas pérdidas es lo mismo que hablar de buenos dieléctricos o conductores. Y todo eso queda resumido en la expresión de la tangente de pérdida. ¿Vale? Si la expresión de la tangente de pérdida la entendéis, esto que os digo es inmediato, porque si la expresión de la tangente de pérdida la entendéis, en un conductor la sigma es muy alta y la tangente de pérdidas es enorme, pues si la tangente de pérdida es enorme, las pérdidas son enormes. En un dieléctrico, ¿vale? La sigma es igual a 0, las pérdidas vienen dadas por la sigma segunda, y en un buen dieléctrico la tangente de pérdida puede ser un número pequeño. ¿Vale? Así que nuestra clasificación de los materiales desde el punto de vista de las pérdidas son pocas pérdidas y muchas pérdidas. Pocas pérdidas, buenos dieléctricos. Muchas pérdidas, buenos conductores. Y vamos a empezar estudiando el problema de los medios con bajas pérdidas. Es decir, vamos a empezar estudiando el problema de los buenos dieléctricos. Bien, me paro un momentito. ¿Me seguís de momento?
Es decir, vamos a ver ahora qué le pasa a una onda electromagnética cuando viaja por un material que se puede considerar un buen dieléctrico. Bueno, pues el punto de partida son las ecuaciones infumables de la transparencia anterior, ¿vale? Ese es el punto de partida. Y la condición que aplico para simplificar el problema es tangente de pérdida mucho menor que 1. Si la tangente de pérdidas es mucho menor que 1, entonces el material se puede considerar de baja pérdida. Así que lo que hago es, cojo estas expresiones, supongo que la tangente de pérdida es mucho menor que 1, y aplico una simplificación que aparece muchas veces en matemáticas y en física, que es que la raíz de 1 más algo, ¿vale? Esta raíz se puede expresar aproximadamente como 1 más ese algo partido por 2. ¿Vale? Eso es básicamente el primer término de desarrollo de serie, ¿vale? No mucho más. Bueno, pues con esa simplificación de ahí, que insisto, parte de la ecuación general, se impone que la tangente de pérdida es muy pequeña, porque ese es el caso que estoy estudiando precisamente. Y aplico esa simplificación matemática que hay que darse con el primer término del desarrollo. Con eso obtengo esta expresión para la beta y esta expresión para la alfa. La matemática concreta la podéis ver en casa, pero no es complicado. Lo que sí que quiero que veáis es que llega una expresión relativamente sencilla para la beta y llega una expresión relativamente sencilla para la alfa. Vale. Y ahora, vamos a mirar un poquito más por dentro esas expresiones. Esta de aquí, ¿vale? Esa expresión omega por la raíz de mu por epsilon, esa expresión no es nueva, ¿vale? Esa es la expresión del número de ondas para el caso en el que no hay nada que sea imaginario. Es decir, esta expresión de aquí es la expresión del número de ondas para el caso en el que los materiales no tienen pérdidas. O dicho de otra manera, cuando una onda viaja por un medio que tiene muy pocas pérdidas, la constante de fase es la misma que en el caso sin pérdida. Omega por la raíz de mu' por epsilon. Así que la constante de fase de una onda que viaja por un medio que tiene muy pocas pérdidas es omega por raíz de mu por epsilon, que es la misma expresión que vimos el otro día para el número de ondas desde el principio. Esto no ha cambiado. ¿Vale? Esa es la constante de fase. ¿Y la constante de atenuación? Bueno, pues antes de intentar entender por qué tiene ese número o esa expresión, la constante de atenuación, nos vendría bien entender qué significa la constante de atenuación de una onda. Pero yo creo que lo vais a entender sin problema. Imaginaos una onda que viaja en dirección Z, en una determinada dirección, ¿vale? Y ahora esa onda se encuentra en un momento determinado con un material que tiene muchas pérdidas. Pues la onda se va a empezar a atenuar, hasta que no quede nada. La onda, a partir de aquí, se empieza a atenuar. ¿Y con qué velocidad se atenúa la onda? Pues se atenúa como e elevado a menos alfa multiplicado por z. Esta alfa es la que te dice a qué velocidad se está atenuando la onda, y por eso se llama constante de atenuación. Entonces, cuando la onda viaja por un medio que no tiene pérdidas y de repente se encuentra con un medio con pérdidas, la onda tiende a atenuarse. ¿Y dónde se va la energía electromagnética de esa onda? A calentar el material por el que está viajando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual la luz solar no llega muy profundo en el agua de mar? O sea, porque si te vas a 1 kilómetro o unos cuantos cientos de metros de profundidad, hay oscuridad. Básicamente porque el agua atenúa la luz visible. Y esa atenuación viene dado por un factor alfa que es relativamente alto. Entonces, esa alfa te dice lo rápido que se atenúa la onda cuando viaja por un medio que tiene pérdidas. Si esa alfa es muy grande, la onda se atenúa súper rápido. Si esa alfa es muy pequeña, pues la onda se atenúa muy lento. Vale.
Dicho eso, la alfa es beta medios por tangente de pérdida. Fijaos que tiene cierto sentido. La alfa es proporcional a la tangente de pérdida. ¿Por qué? Pues porque como la tangente de pérdida me dice las pérdidas que introduce el material, la velocidad a la que se atenúa la onda tiene que estar directamente relacionada con esa tangente de pérdida. O sea que la expresión de la alfa tiene bastante sentido, porque la expresión de la alfa es que la alfa es proporcional a la propia tangente de pérdida. Ha salido algo que tiene sentido. Si la tangente de pérdidas es pequeña, la alfa será pequeña. Y si la tangente de pérdidas es muy grande, pues entonces la alfa será muy grande. Alguien podría decirme también, bueno, sí, Alejandro, pero si la tangente de pérdidas es muy pequeña, ¿por qué no me has dicho directamente que la alfa es 0 y ya está, y hemos terminado? Bueno, pues por el motivo por el que no te digo que la alfa es 0, es por el mismo motivo que os decía antes, que muy profundo en el agua de mar no ves luz. Que la alfa sea pequeña, lo único quiere decir que la onda tarda mucho tiempo en atenuarse. Pero se termina atenuando mucho y termina desapareciendo. Entonces la alfa te da como una idea de cuánto tiempo, o cuánta distancia, mejor dicho, tarda la onda en atenuarse por completo. Pero no es lo mismo que suponer que el alfa es 0. Es que el alfa no es 0. En el caso del agua de mar, si el alfa fuera 0, pues los fondos marinos estarían iluminados sin ningún problema por la luz del sol. Y no es el caso. Entonces tú no puedes considerar que la alfa es 0 cuando el material tiene pérdidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la onda viaja a una distancia muy grande en ese material, se va a terminar atenuando. Entonces, en distancias muy pequeñitas, si la alfa también es muy pequeña, entonces la atenuación no va a ser un problema, pero si te propagas una distancia muy grande, la alfa va a terminar siendo un problema, aunque la alfa sea un valor pequeño. Entonces, en un material con bajas pérdidas, es decir, en un buen dieléctrico, la beta es aproximadamente la misma que en el caso de que no haya pérdidas, pero la alfa no. La alfa se calcula así. La segunda cosa que es importante saber es que la alfa depende de la frecuencia. Vamos por partes. Que la beta depende de la frecuencia es inmediato, porque si os fijáis, beta es proporcional a omega. Entonces, está claro que si cambia la omega, cambia la beta. En la alfa está un poco más oculto, pero en realidad, si os fijáis, la alfa es proporcional a beta, con lo cual, si beta crece con la frecuencia, la alfa también crece con la frecuencia. Y en general, los materiales también tienen una tangente de pérdida que cambia con la frecuencia. Es decir, un material puede presentar muchas pérdidas a una frecuencia y muy pocas pérdidas a otra frecuencia diferente. Pero, de manera general, las pérdidas suelen tender a ser más altas a frecuencias más altas. ¿Vale? Entonces, la tendencia general es que las pérdidas crecen con la frecuencia. ¿Vale? Y esto es una regla que te vale para cualquier ámbito de la telecomunicación. ¿Vale? Entonces, como regla general, las pérdidas tienden a crecer con la frecuencia. ¿Vale? Y es una cosa que uno tiene que recordar siempre. En general, a mayor frecuencia, típicamente también más pérdidas. ¿Vale? Habrá excepciones, habrá materiales raros, habrá miles de cosas. Pero el concepto general es, las pérdidas crecen con la frecuencia. ¿Vale? Y eso se ve muy fácilmente aquí. ¿Por qué? Porque como la alfa es proporcional a beta y beta es proporcional a la frecuencia, la alfa crece con la frecuencia. Entonces, como regla general, la alfa, la atenuación, crece con la frecuencia. Y ya digo que esta es una regla bastante general. Bueno, ¿cómo se aplicaría esto a la solución del dipolo hertziano? Esto que tenéis aquí es el campo eléctrico radiado por un dipolo hertziano cuando estoy en condiciones de campo lejano, ¿vale? Todo esto es lo que vais a tener que saber para la práctica de la semana que viene. Entonces, este es el campo eléctrico radiado por un dipolo hertziano cuando estoy muy lejos de ese dipolo hertziano. Este término de aquí, elevado a menos j beta r repartido 4πr, ese término es la onda esférica, ¿vale? Y ahora fijaos,
Si considero las pérdidas del material por el que viaja la onda, tengo que meter aquí un término E elevado a menos alfa multiplicado por R. Este término que veis aquí, ese que está en rojo, ese es el término que incluye las pérdidas del material por el que viaja la onda. ¿Vale? Ese es el término de E. Bueno, pues os dejo una cosa propuesta para el siguiente día. Quiero que calculéis esto de aquí, que ya sabéis lo que es. Esto es el vector de Poynting complejo parte real. ¿Vale? Entonces, a partir de esta expresión, quiero que calculéis la parte real del vector de Poynting complejo. Alguien me puede decir, pero Alejandro, solamente me has dado E. Repasar objetivos por los cielos. Si tienes el E y el H están relacionados directamente a través de la impedancia. Solamente hay que dividir por un número, ¿vale? O sea, que es inmediato. Y si tienes el E y tienes el H, si tienes las dos cosas, eres capaz de calcular E por H conjugado partido por 2, ¿vale? Eso eres capaz de hacerlo. Y la parte real del vector de Poynting complejo es justamente la densidad de potencia. Bueno, pues quiero que hagáis esa cuenta y que lo comparéis con lo que sale aquí, ¿vale? Entonces, coged esa expresión, cogedla del campo magnético, calculad E por H conjugado partido por 2 y comparadlo con esto de aquí. Y ahora, vista, el complejo del campo magnético es fundamental. Si no le ponéis el complejo al campo magnético, os sale algo que está mal, por supuesto no sale. ¿Vale? Para que salga este resultado, tenéis que poner el complejo en el campo magnético. Si no lo ponéis, os va a salir aquí un término elevado a menos 2J beta R que está mal. Entonces, cuando hagáis esta cuenta, el complejo en el campo magnético. Bueno, lo dejamos aquí. El miércoles todo el mundo que tenga portátil y que quiera traer, se trae.